Azotó la puerta tan fuerte que el marco tembló, dejándome parada en mi camisón en el porche delantero mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza. «Vete a un asilo, no me importa, ojalá te congeles». Esas fueron las últimas palabras que mi hijo Jacob gritó antes de pasar el cerrojo, dejándome atrapada afuera a medianoche, en pleno febrero de Minnesota. Pero lo que él no sabía era que nuestra vecina, la señora Patterson, estaba mirando desde la ventana de su cocina, y ella tenía información que lo cambiaría todo. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y no olviden darle me gusta y suscribirse al botón. Probablemente se pregunten cómo una ex directora de preparatoria de 58 años terminó encerrada afuera de la casa de su propio hijo en medio de una tormenta de nieve. Bueno, déjenme decirles que no estaba exactamente en mi lista de deseos para mi jubilación. Me llamo Margaret Wells y hasta hace 3 horas pensaba que estaba teniendo una agradable cena familiar con mi hijo Jacob y su esposa Stephanie. Había estado viviendo con ellos durante 8 meses desde que finalizó mi divorcio. 28 años de matrimonio se fueron por el desagüe cuando atrapé a mi ex marido Richard con su secretaria en nuestra cama. Pero esa es historia para otro día. La historia de hoy comienza conmigo vendiendo mi hermosa casa colonial de 4 habitaciones para dividir los bienes y mudándome temporalmente con Jacob mientras decidía mis siguientes pasos. La discusión empezó por algo ridículo, como suelen ser estas cosas. Hice un comentario sobre que el recibo de luz había llegado más alto de lo habitual, sugiriendo que tal vez podríamos bajar el termostato 1 o 2 grados para ahorrar dinero. Inocente, ¿verdad? Incorrecto. Stephanie inmediatamente estalló diciendo que yo estaba siendo controladora y quisquillosa con las decisiones de su hogar. «Solo trato de ser útil», dije, manteniendo la voz tranquila. Después de 30 años en la educación, había aprendido a mantener la calma durante las confrontaciones. «¿Útil?», la voz de Stephanie tomó ese tono afilado que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses. «Llevas aquí 8 meses criticando todo lo que hacemos, la forma en que cargamos el lavavajillas, cómo disciplinamos a Emma, cuánto gastamos en el supermercado. Jacob, mi único hijo, el niño el que crié para ser respetuoso y amable, simplemente se quedó allí sentado asintiendo como un muñeco de resorte. Mamá, tienes que entender el punto de Stephanie. Esta es nuestra casa. Nuestra casa, la casa que yo les ayudé a comprar con un regalo de $20,000 para el enganche hace apenas 3 años. La casa donde yo había estado pagando 1/3 de la hipoteca desde que me mudé, además de comprar la mayoría de la despensa y encargarme de la limpieza del hogar porque Stephanie estaba demasiado ocupada con su trabajo de medio tiempo. «Entiendo perfectamente», dije, levantándome para recoger los platos de la cena. «Mañana empezaré a buscar mi propio lugar». Fue entonces cuando Jacob explotó. «¿Con qué dinero, mamá? Vives aquí porque no te alcanza para vivir en otro lado. Papá consiguió al mejor abogado, ¿recuerdas?». La crueldad en su voz me heló la sangre. Mi propio hijo me estaba echando en cara mi situación económica, una situación que existía, en parte, porque yo había sido muy generosa con ellos a lo largo de los años. «Tengo opciones», dije en voz baja. Stephanie soltó una risa fea. «¿Cómo cuáles? Tienes 58 años, eres divorciada y trabajaste en educación pública toda tu vida. No tienes ahorros ni perspectivas reales de trabajo y ya no tienes un marido que te mantenga». «Los tengo a ustedes». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas e inmediatamente me arrepentí de la vulnerabilidad. La expresión de Jacob se torció en algo que no reconocí. «Nunca te pedimos que dependieras de nosotros, mamá. Te estábamos echando la mano, pero tenemos nuestras propias vidas. Emma está creciendo y necesita su propio espacio. Stephanie quiere empezar su negocio familiar desde la casa. Simplemente no hay lugar para todos». «Entonces, ¿qué estás diciendo?».
Digo que tal vez es hora de considerar otras opciones. Hay lugares de vida asistida muy agradables por aquí. Tendrías tu propio espacio, actividades con gente de tu edad, planes de comida. Vida asistida para una mujer de 58 años perfectamente sana cuyo único crimen fue divorciarse y confiar en su familia. No estoy lista para la vida asistida, Jacob. Bueno, no puedes quedarte aquí para siempre. Ahí fue cuando cometí mi error. Me enojé. ¿Para siempre? Llevo aquí 8 meses y he contribuido más a este hogar que tu esposa. La cara de Stephanie se puso blanca. Disculpa, me escuchaste. Pago 1/3 de todo, hago la mayor parte de la limpieza, ayudo a Emma con su tarea y cocino la cena 4 noches a la semana. ¿Qué aportas tú exactamente además de quejas? Y ahí fue cuando Jacob perdió los estribos por completo. Empezó a gritar sobre falta de respeto y límites y cómo yo había estado socavando su matrimonio desde el primer día. Stephanie lloraba dramáticamente, diciendo que yo la hacía sentir no bienvenida en su propia casa. Todo se salió de control en unos 5 minutos. Lo siguiente que supe fue que Jacob me estaba agarrando del brazo y llevándome hacia la puerta principal. Necesitas enfriarte afuera unos minutos y pensar en cómo quieres manejar esto. Jacob, está nevando y estoy en camisón. Entonces tal vez pienses más rápido. La puerta se cerró de golpe, el cerrojo hizo clic y ahí estaba yo, parada en el porche con mi delgado camisón de algodón y pantuflas, viendo los copos de nieve aterrizar en mis brazos desnudos mientras mi hijo y mi nuera regresaban a su casa caliente. La temperatura estaba bajando rápido, probablemente ya bajo cero. Mis dedos empezaban a entumecerse y podía sentir mis pies mojándose a través de las pantuflas. Golpeé la puerta durante unos 10 minutos, gritando el nombre de Jacob, pero no hubo respuesta. O no me oían o me estaban ignorando. Empezaba a entrar en pánico, preguntándome si lograría llegar a mi carro en el garage, cuando escuché una voz. «¡Margaret! ¡Dios mío! ¿Qué haces ahí afuera?» La señora Patterson, la vecina de al lado, corría por su jardín con un abrigo pesado y botas, con su cabello gris cubierto por un gorro tejido. «Estoy teniendo un desacuerdo con Jacob», dije, tratando de ocultar la humillación en mi voz. «¿En camisón en febrero?» Su voz sonaba incrédula. «Vamos, vienes a mi casa ahora mismo, antes de que te dé hipotermia». Empecé a protestar, pero ella ya me estaba tomando del brazo y guiándome a través de los patios nevados hacia su cálido porche delantero. «Helen, no puedo molestarte así. Tonterías. Mi hermano está de visita esta semana de todos modos. Hay mucho espacio». Al llegar a su puerta, se detuvo y miró hacia la casa de Jacob. Su expresión se endureció. «Margaret, hay algo que debes saber sobre la situación laboral de tu hijo». «¿A qué te refieres?» Abrió la puerta y me hizo entrar al bendito calor. «Mi hermano es su jefe». Me quedé paralizada. ¿Qué? Mi hermano Peter dirige la división de marketing en Industrias Hardwell. Ha sido el supervisor de Jacob durante el último año y medio. Mi mente corría a 1000 por hora. Jacob trabajaba para Industrias Hardwell, uno de los empleadores más grandes de la ciudad. Si el hermano de la señora Patterson era su jefe, eso significaba que ella probablemente sabía cosas sobre la situación laboral de Jacob que yo no sabía. «Helen», dije con cuidado, «¿hay algo que debería saber?» Ella me entregó una bata gruesa de su armario del pasillo y señaló el sofá de su sala. «Cariño, siéntate, tenemos que hablar». El chocolate caliente que Helen preparó fue lo más hermoso que había visto en toda la noche. Y no solo porque mis manos finalmente estaban lo suficientemente calientes para sostener la taza. Estaba envuelta en la bata de toalla de su difunto esposo, con calcetines de lana gruesa en mis pies, sentada frente a una chimenea crepitante mientras la nieve continuaba cayendo afuera. Mientras tanto, mi hijo probablemente dormía profundamente en su cama caliente, completamente despreocupado sobre si su madre se había congelado hasta morir en su porche delantero.
Peter está arriba en una llamada de trabajo, pero bajará pronto, dijo Helen, sentándose en el sillón frente a mí. Margaret, tengo que preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo. Asentí, aunque no estaba segura de estar lista para lo que ella estaba a punto de decirme. ¿Qué tanto sabes sobre el desempeño laboral de Jacob últimamente? La pregunta me tomó por sorpresa. Sé que ha estado estresado, ha estado trabajando más horas, parece cansado a menudo. Mencionó algo sobre un gran proyecto que le tomaba la mayor parte de su tiempo. La expresión de Helen era cuidadosamente neutral. ¿Qué más te ha dicho sobre el trabajo? No mucho. Jacob nunca ha sido de hablar sobre su trabajo en detalle. Cuando le pregunto cómo le fue en el día, usualmente solo dice que estuvo bien o muy ocupado. Hice una pausa, estudiando su rostro. Helen, ¿qué no me estás diciendo? Antes de que pudiera responder, pasos pesados bajaron las escaleras y un hombre que claramente era hermano de Helen apareció en la puerta. Peter Patterson tenía probablemente 60 años, alto y delgado, con cabello plateado y el tipo de porte seguro que sugería que estaba acostumbrado a estar a cargo. «Tú debes ser Margaret», dijo, extendiendo la mano. «Soy Peter. Helen me contó lo que pasó esta noche. Me alegra que te haya traído del frío». «Gracias por dejarme quedar. Mañana buscaré otro lugar a donde ir». Peter y Helen intercambiaron una mirada que no pude interpretar. «Margaret», dijo Peter, sentándose en el borde de la mesa de centro para quedar frente a mí directamente. «Necesito decirte algo sobre tu hijo, y necesito que me prometas que me escucharás antes de reaccionar». Mi estómago se apretó. ¿Jacob está en problemas en el trabajo? Jacob ha estado en lo que llamamos un plan de mejora de rendimiento durante los últimos 6 meses, dijo Peter suavemente. Es esencialmente un sistema de advertencia formal. Su calidad de trabajo ha disminuido significativamente. Ha perdido varias fechas límite importantes y ha habido quejas de otros miembros del equipo sobre su actitud. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Qué tipo de quejas? Comentarios inapropiados durante las reuniones, llegar tarde, irse temprano sin permiso. El mes pasado tuvo un altercado verbal con un compañero de trabajo que resultó en que Recursos Humanos se involucrara. Dejé mi chocolate caliente, mis manos temblaban de nuevo, pero no por el frío. Él nunca mencionó nada de esto. «Hay más», continuó Peter. «Hace 3 semanas, Jacob vino a mi oficina pidiendo lo que él llamó un adelanto temporal de su salario. Dijo que necesitaba $5,000 para cubrir unos gastos médicos inesperados para ti». «¿Gastos médicos para mí?» Dijo que habías tenido problemas del corazón y necesitabas cirugía, pero que tu seguro no cubría todos los costos. Fue muy convincente. Habló de estar preocupado por la salud de su madre y querer asegurarse de que recibieras la mejor atención. Me sentí enferma. «Peter, no he tenido problemas del corazón. No he ido al doctor por nada más serio que un chequeo de rutina en más de 1 año». Helen se inclinó hacia adelante. «Margaret, ¿Jacob alguna vez te dio $5,000 para gastos médicos?» «No, Dios, no». Miré entre ellos, las implicaciones golpeándome como un camión. ¿Mintió para sacar dinero de su jefe? Peter asintió con seriedad. Aprobé el adelanto porque le creí. Jacob siempre ha parecido un buen chico, y ayudar a un empleado con una emergencia médica familiar es algo que nuestra compañía apoya. El dinero se suponía que sería deducido de sus cheques de pago durante 6 meses. ¿Se suponía? Él ha estado presionando para retrasar el calendario de deducciones, alegando que la cantidad está poniendo demasiada presión financiera en su hogar. Preguntó si podía extender el periodo de pago a 2 años, con una cantidad mensual más pequeña. La habitación daba vueltas ligeramente. Jacob había robado dinero de su empleador mintiendo sobre mi salud, y luego intentó negociar términos de pago más fáciles mientras literalmente me echaba de su casa por sugerir que ahorráramos $20 al mes en electricidad. «Peter, ¿qué pasa si un empleado incumple con un adelanto de salario?» Su expresión era seria. «Se convierte en motivo de despido inmediato. Además, si la cantidad es lo suficientemente sustancial y se obtuvo con falsas pretensiones, la compañía tiene el derecho de emprender acciones legales». ¿Qué tan sustancial es suficientemente sustancial? $5,000 definitivamente califican. Me recargué en los cojines del sofá,
Mi mente corría a 1000 por hora. Jacob estaba en serios problemas en el trabajo. Había mentido para robar dinero y probablemente iba a perder su trabajo pronto. Con razón había estado estresado e irritable. Con razón había estado hablando de problemas de dinero y vida asistida para mí. Probablemente estaba en pánico sobre cómo iba a mantener a su familia sin trabajo. Margaret, dijo Helen suavemente, hay algo más que debes saber. No estaba segura de poder manejar algo más, pero asentí. La semana pasada, vi a Stephanie en la boutique donde trabaja. Le estaba enseñando a sus compañeras fotos de resorts vacacionales en Hawái, hablando de reservar un viaje de 2 semanas para marzo. ¿Hawái? La miré fijamente. ¿Están planeando unas vacaciones a Hawái? Unas vacaciones muy caras por lo que escuché. Estaba hablando de reservar vuelos en primera clase y quedarse en un resort de lujo. La hipocresía era asombrosa. Estaban planeando unas vacaciones hawaianas mientras me decían que no podían permitirse dejarme vivir con ellos, mientras Jacob robaba dinero de su empleador y mentía sobre mis facturas médicas. Peter se aclaró la garganta. Margaret, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Tienes alguna documentación que pruebe que no has tenido los gastos médicos que Jacob afirmó que tenías? ¿Historiales médicos? ¿Estados de cuenta del seguro? ¿Cualquier cosa que demuestre que no has necesitado cirugía o tratamiento para problemas cardíacos? Lo pensé. Tengo estados de cuenta del seguro del último año, que muestran que solo he usado mis beneficios para chequeos de rutina y resurtidos de recetas para mi presión arterial. ¿Eso sería suficiente? Sería un comienzo. La cosa es que, si Jacob mintió sobre la emergencia médica para obtener ese adelanto, no es solo un asunto de personal, es potencialmente fraude criminal. La palabra fraude colgó en el aire entre nosotros. Mi hijo, el niño al que crié para ser honesto y responsable, había cometido fraude contra su empleador. ¿Qué estás sugiriendo? Peter se recargó hacia atrás, considerando sus palabras cuidadosamente. Estoy sugiriendo que podrías tener más poder en esta situación del que te das cuenta. El trabajo de Jacob depende enteramente de mi discreción en este momento. Su estabilidad financiera, su capacidad para hacer los pagos de la hipoteca, la seguridad de su familia. Todo depende de si elijo seguir adelante con el despido y la acción legal o si encuentro una razón para darle otra oportunidad. Lo miré fijamente, entendiendo lentamente. ¿Estás diciendo que tengo ventaja? Estoy diciendo que mañana por la mañana, cuando Jacob se dé cuenta de que su madre pasó la noche en casa de su jefe, podría estar muy interesado en tener una conversación diferente sobre el respeto y los arreglos de vivienda. Helen sonrió por primera vez en toda la noche. A veces la justicia viene en forma de una tormenta de nieve y una revelación oportuna. Tomé mi chocolate caliente de nuevo, sintiendo un calor extenderse por mí que no tenía nada que ver con la temperatura de la bebida. Mi hijo me había echado al frío, literal y figurativamente. Pero por la mañana iba a descubrir que había cometido un error muy costoso. Peter, dije, ¿a qué hora sueles llegar al trabajo? A las 8:30. ¿Por qué? Creo que Jacob y yo necesitamos tener una conversación a primera hora de la mañana, y creo que sería muy útil si él supiera exactamente con quién está tratando. Afuera la nieve seguía cayendo, pero ya no me preocupaba tener frío. De hecho, empezaba a pensar que Jacob era quien debería preocuparse por congelarse. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve mejor frío, y Minnesota en febrero era tan frío como se puede. Me desperté a las 6 a.m. en la habitación de invitados de Helen con el sonido de golpes frenéticos en la casa de al lado. A través de la ventana podía ver a Jacob en su propio porche delantero en pijama y abrigo, claramente encerrado fuera de su propia casa. Stephanie debía estar en la ducha y no podía escucharlo tocar. La ironía era deliciosa. Helen apareció en mi puerta con una taza de café y una sonrisa de complicidad. «El karma trabaja rápido por aquí», dijo. «¿Debería sentirme culpable por disfrutar esto tanto?» «Cariño, después de lo que ese chico te hizo pasar anoche, disfruta cada segundo». Peter ya estaba vestido para el trabajo, sentado en la mesa de la cocina con su laptop abierta y su teléfono cerca. «Margaret, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. Antes de hacer nada, quiero asegurarme de que entiendas todas tus opciones.
Me senté a la mesa con mi café usando una de las batas de Helen. Te escucho. Opción 1. Vuelves allá esta mañana, te disculpas por lo que sea que Jacob piense que hiciste mal y sigues viviendo en su casa bajo las condiciones que ellos pongan. Probablemente estarás caminando sobre cáscaras de huevo durante meses, pero tendrás un techo sobre tu cabeza. El pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. ¿Cuál es la opción 2? Opción 2. Usamos la información que tenemos para restablecer la dinámica de poder. Jacob aprende que las acciones tienen consecuencias y tú negocias una mejor situación para ti desde una posición de fuerza. ¿Y la opción 3? Pregunté. La expresión de Peter se puso seria. Opción 3. Manejo esto como un asunto laboral directo. Documento el fraude de Jacob, termino su empleo y procedo con acciones legales por el adelanto robado. Tú encuentras tu propia solución de vivienda, pero Jacob enfrenta todas las consecuencias de sus elecciones sin consideraciones familiares. Pensé en cada opción mientras observaba a Jacob por la ventana. Finalmente había logrado entrar a su casa, probablemente por el garage. Stephanie probablemente lo estaba regañando por haberse quedado afuera, tal como él me había dejado afuera a mí. La simetría era perfecta. ¿Qué harías si yo fuera tu madre?, le pregunté a Peter. No dudó. Elegiría la opción 2, pero sería estratégico al respecto. ¿A qué refieres? Helen se sentó a la mesa con nosotros. Lo que Peter quiere decir es que no vayas allá enojada y emocional. Vas allá tranquila, informada y en control. Dejas que Jacob cave su propio hoyo más profundo antes de revelar lo que sabes. Peter asintió. La clave es dejar que él piense que todavía está a cargo mientras tú reúnes información sobre su situación financiera real. ¿Cuánto dinero tienen realmente? ¿Cuáles son sus verdaderas prioridades? ¿Qué tan dispuestos están a sacrificar tu bienestar por su propia conveniencia? Me estaba empezando a gustar este plan. Entonces regreso, actúo arrepentida y veo que revelan cuando creen que tienen todo el poder. Exactamente. Mientras tanto, Peter puede investigar la situación del fraude en el trabajo y podemos averiguar exactamente en cuántos problemas está metido Jacob realmente, agregó Helen. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, el nombre de Jacob en la pantalla. Mamá, ¿dónde estás? Tu carro sigue aquí, pero no estás en la casa. ¿Fuiste a caminar? Está helando afuera. Le mostré el mensaje a Peter y a Helen. Helen resopló. Te dejó afuera por horas y ahora está preocupado de que tomes una caminata en el frío. ¿Qué debería decirle? Peter pensó por un momento. Dile que estás bien y que estarás en casa pronto. No menciones dónde pasaste la noche. Déjalo que se pregunte. Escribí de vuelta. Estoy bien, estaré en casa en un rato. Tenemos que hablar. La respuesta llegó de inmediato. Mamá, realmente siento lo de anoche. Perdí los estribos y no debí haberte dejado afuera. Stephanie y yo nos sentimos terrible. Helen levantó una ceja. Se sienten terrible ahora que no saben dónde estás. Otro mensaje. ¿Podemos empezar de nuevo? Tal vez podamos encontrar un mejor arreglo para todos. ¿Un mejor arreglo?, me dije a mí misma. ¡Qué frase tan interesante! Peter estaba escribiendo en su laptop. Margaret, estoy sacando el archivo de empleo de Jacob ahora mismo. Quiero mostrarte exactamente con qué estamos tratando antes de que vayas allá. Giró la pantalla de la laptop hacia mí. El registro de personal de Jacob mostraba un declive constante durante el último año. Su calificación de revisión anual había bajado de supera las expectativas a cumple las expectativas a necesita mejorar. Había múltiples advertencias escritas por tardanzas, plazos perdidos y lo que Recursos Humanos llamaba delicadamente conflictos interpersonales con colegas. «Esto es peor de lo que me dijiste anoche», dije. Estaba tratando de ser diplomático. La verdad es que Jacob ha estado en la cuerda floja durante meses. El fraude del adelanto de salario fue solo el último de una serie de problemas. Desplacé los documentos. Había una queja de una compañera de trabajo sobre comentarios inapropiados que Jacob había hecho durante una reunión de equipo. Otro reporte sobre él saliendo temprano del trabajo, sin permiso, para ir a lo que él afirmó era una emergencia familiar, pero que resultó ser una salida de golf con amigos. Peter, ¿qué tan cerca está de ser despedido incluso sin el asunto del fraude? Muy cerca. Ya había programado una reunión con Recursos Humanos para la próxima semana para discutir el despido. La situación del adelanto de salario solo aceleró el cronograma. Mi teléfono vibró de nuevo.
Otro texto de Jacob. Mamá, por favor ven a casa. Stephanie hizo tu desayuno favorito. Realmente queremos resolver esto. ¿Tu desayuno favorito? Helen miró escéptica. No tengo un desayuno favorito que Stephanie sepa hacer. Apenas sabe hacer café. Peter cerró su laptop. Margaret, cuando vayas allá, quiero que prestes atención a algunas cosas. Primero, escucha cómo hablan de dinero. ¿Realmente están luchando financieramente o solo están priorizando otros gastos? Segundo, nota cómo te tratan cuando creen que necesitan algo de ti versus cómo te trataron anoche cuando pensaban que tenían todo el control. Y tercero, ve si puedes averiguar sobre estas vacaciones a Hawái. Si están planeando viajes caros, mientras dicen que no pueden permitirte vivir con ellos, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre sus prioridades. Me levanté y fui a mirar por la ventana hacia la casa de Jacob. Las luces de la cocina estaban encendidas y podía ver movimiento adentro. Probablemente se estaban preparando para la conversación que estábamos a punto de tener. Tal vez planeando su estrategia para manejar a la madre que habían tirado como basura hace 12 horas. Helen, ¿me prestas algo de ropa? Quiero verme arreglada cuando vaya allá. Por supuesto, cariño. ¿Cuál es tu plan? Voy a ser la madre dulce y arrepentida que esperan que sea. Voy a escuchar su generosa nueva oferta para mi situación de vivienda. Voy a hacer preguntas sobre su situación financiera y sus planes futuros. Me alejé de la ventana y le sonreí a ambos. Y voy a dejar que se cuelguen con su propia soga. Peter sonrió. Me gusta cómo piensas. ¿Y Margaret? ¿Sí? Mis tarjetas de presentación están en la mesa del pasillo. Llévate una contigo. No se la enseñes a ellos, pero guárdala en tu bolsillo por si acaso necesitas recordarte que no estás indefensa en esta situación. ¿A qué hora es tu reunión con Jacob sobre el adelanto de salario? No la he programado todavía. Estaba esperando ver cómo se desarrolla esta mañana. Perfecto. Dame 2 horas para tener mi conversación con ellos. Entonces sabremos exactamente cómo va a ir esto. Subí a vestirme sintiéndome más segura de lo que me había sentido en meses. Jacob y Stephanie pensaron que habían jugado su carta de triunfo anoche cuando me dejaron afuera. Pensaron que me habían mostrado exactamente cuán dependiente e impotente era. En cambio, solo me habían dado la información y la motivación que necesitaba para voltear las mesas completamente. Para cuando volviera a entrar a esa casa, iba a saber exactamente qué estaban pensando realmente, qué querían realmente y qué estaban dispuestos a sacrificar para conseguirlo. Y entonces Jacob iba a recibir una llamada telefónica de su jefe que lo cambiaría todo. Toqué la puerta principal de mi propio hijo a las 8:15, usando un vestido azul marino de Helen y comportándome con la dignidad de alguien que definitivamente no había pasado la noche preguntándose si iba a morir congelada. Jacob abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado vigilando desde la ventana. «Mamá, gracias a Dios, estábamos tan preocupados». Me jaló hacia un abrazo que se sentía más desesperado que afectuoso. «¿Dónde estabas? Tu carro estaba aquí, pero tú no estabas en toda la noche». «Encontré un lugar cálido donde quedarme», dije simplemente, entrando a la casa que se había sentido como una trampa solo 12 horas antes. Stephanie apareció desde la cocina, con el cabello perfectamente peinado y su sonrisa absolutamente radiante. «Margaret, estamos tan contentos de que estés bien. Hice hot cakes y tocino, tus favoritos». Los hot cakes y el tocino no eran mis favoritos de nada, pero sonreí amablemente. «Eso es muy considerado, Stephanie». La mesa del comedor estaba puesta con su vajilla buena, la que usualmente guardaban para las visitas. Jugo de naranja fresco en vasos de verdad en lugar de los vasos de plástico que normalmente usaban. Flores de su jardín arregladas en un jarrón. Habían hecho todo lo posible para crear la impresión de que yo era una invitada de honor en lugar de la mujer a la que literalmente habían dejado afuera en una tormenta de nieve. «Mamá, siéntate por favor», dijo Jacob jalando mi silla. Stephanie y yo nos quedamos despiertos la mayor parte de la noche hablando de todo. Nos dimos cuenta de que manejamos lo de anoche completamente mal.
Me senté y esperé. En mi bolsillo, la tarjeta de presentación de Peter se sentía como un arma secreta. Stephanie trajo un plato de hot cakes perfectamente dorados y Jacob sirvió café en mi taza con un cuidado exagerado. La actuación era casi convincente. La cosa es, comenzó Jacob, acomodándose en su propia silla. Hemos estado bajo mucha presión financiera últimamente y creo que nos desquitamos contigo injustamente. ¿Presión financiera?, pregunté, agregando la cantidad justa de preocupación maternal a mi voz. Stephanie asintió, su expresión seria. Jacob ha estado trabajando muy duro, tomando proyectos extra, tratando de posicionarse para un ascenso. Ha sido muy estresante. ¿Proyectos extra? Casi me atraganto con mi jugo de naranja. Según Peter, Jacob había estado haciendo lo opuesto al trabajo extra. ¿Un ascenso?, pregunté. Eso suena prometedor. La sonrisa de Jacob fue tensa. Bueno, no está garantizado todavía, pero mi jefe me ha estado dando más responsabilidades y creo que va en esa dirección. ¿Más responsabilidades? Como ser puesto en un plan de mejora de rendimiento y recibir reportes por perder plazos. Eso es maravilloso, cariño. ¿Qué tipo de ascenso esperas? Supervisor de departamento, dijo sin dudarlo. Significaría un aumento de salario significativo, mejores beneficios, más seguridad para nuestra familia. Stephanie se estiró y apretó su mano. Estamos tratando de ser optimistas, pero da miedo cuando estás esperando escuchar sobre algo que podría cambiar toda tu vida. Las mentiras fluían tan suavemente. Casi admiré su creatividad. Jacob no estaba siendo considerado para un ascenso. Estaba a punto de ser despedido. No estaba tomando responsabilidades extra. Estaba fallando en cumplir los requisitos básicos del trabajo y definitivamente no iba a recibir un aumento de salario. Estaba endeudado por $5,000 que había robado mintiendo sobre mis necesidades médicas. Puedo entender cómo ese tipo de incertidumbre sería estresante, dije con simpatía. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Intercambiaron una mirada a través de la mesa, el tipo de mirada rápida que significaba que habían ensayado esta conversación. En realidad, dijo Stephanie, queríamos hablar contigo sobre tu situación de vivienda aquí. Aquí viene, pensé. La verdad es, continuó Jacob, nos encanta tenerte aquí, pero la casa se está volviendo estrecha con 3 adultos y Emma, y si el ascenso se concreta, estaremos en una mejor posición para ayudarte a encontrar un lugar realmente lindo para ti. ¿Qué tipo de lugar? Bueno, la voz de Stephanie tomó un tono entusiasta. Hemos estado investigando algunas comunidades de vida para adultos mayores hermosas en el área, lugares con actividades y oportunidades sociales, tal vez un pequeño departamento donde tendrías completa independencia, pero también apoyo si lo necesitas. ¿Comunidades para adultos mayores? Todavía estaban empujando la misma agenda que anoche, solo que con mejor empaque. Esos suenan caros, dije con cuidado. Pueden serlo, admitió Jacob, pero ayudaríamos con los costos, especialmente una vez que mi ascenso se concrete. De hecho, ya hemos mirado algunos lugares solo para tener una idea de lo que hay. ¿Ya han mirado? Stephanie asintió con entusiasmo. Hay uno llamado Sunset Manor que es absolutamente hermoso. Departamentos privados, planes de comida, un gimnasio, incluso una biblioteca. Pasamos manejando la semana pasada solo para ver cómo se veía. La semana pasada habían estado buscando departamentos para mí mientras yo pagaba 1/3 de su hipoteca y hacía su trabajo doméstico. ¿Y cuánto costaría un lugar así? Alrededor de $3,000 al mes, dijo Jacob. Pero como dije, ayudaríamos con eso. $3,000 al mes que esperaban ayudar a pagar usando un salario de un trabajo que estaba a punto de perder y dinero que había robado de su empleador. Eso es muy generoso, dije, pero querría contribuir a mis propios gastos. No podría dejar que carguen con eso. Mamá, no tienes mucho en ahorros después del divorcio, dijo Stephanie suavemente. Sabemos que papá consiguió el mejor trato en el acuerdo. En realidad,
Richard se había quedado con la casa y sus cuentas de retiro, pero yo había obtenido la mitad de todo lo demás, más la pensión alimenticia. Mis ahorros no eran extensos, pero tampoco eran inexistentes. Simplemente no había anunciado los detalles de mi situación financiera. Podría tener más recursos de los que se dan cuenta, dije. Jacob se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Quiero decir, he estado investigando mis opciones también. Podría haber algunos beneficios disponibles para mí que podrían ayudar con los costos de vivienda. Era técnicamente cierto, había estado investigando mis opciones, incluyendo la opción de quedarse en su casa y hacerlos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué tipo de beneficios?, preguntó Stephanie. Oh, varios programas para mujeres mayores de 55 años que han pasado por un divorcio, asistencia de vivienda, programas de capacitación laboral, cosas así. Jacob pareció aliviado. Eso es genial, mamá. Si pudieras calificar para alguna asistencia, haría la transición mucho más fácil. Hablando de transiciones, dije casualmente, ¿cuándo pensaban que podría ocurrir esta mudanza? Otra mirada intercambiada. Bueno, dijo Jacob lentamente, más pronto podría ser mejor que tarde. ¿Qué tan pronto?, Stephanie intervino. Estábamos pensando tal vez para fin de mes. Eso te daría tiempo para instalarte antes de la primavera y nos daría tiempo a nosotros para prepararnos para el ascenso y todo lo que viene con ello. Fin de mes, 2 semanas. 2 semanas parece bastante rápido, dije. Sabemos que es mucho pedir, dijo Jacob, pero honestamente, mamá, creo que serás más feliz con tu propio espacio, más independencia, gente de tu propia edad para socializar, actividades diseñadas para personas mayores. Gente de mi propia edad. Tenía 58 años, no 88. ¿Y qué hay de Emma?, pregunté. ¿No extrañará tener a la abuela cerca? La sonrisa de Stephanie parpadeó por un momento. Por supuesto te extrañará, pero está en una edad donde necesita más privacidad. Niñas adolescentes, ya sabes. Emma tenía 11 años. Además, agregó Jacob, podrás visitar cuando quieras. Tal vez incluso Emma pase los fines de semana contigo en tu nuevo lugar. Probablemente le encantaría tener pijamadas en una comunidad para mayores. La imagen que estaban pintando se volvía más clara por minuto. Me querían fuera inmediatamente. Esperaban que yo pagara una vivienda cara para mayores con recursos que supuestamente yo no tenía. Y pensaban que iban a mantener la relación bajo sus términos, con visitas ocasionales y pijamadas. Todo esto suena muy considerado, dije, terminando el último de mis hot cakes. Aprecio cuánta planeación han puesto en esto. Ambos parecieron aliviados. ¿Entonces, estás de acuerdo con el cronograma?, preguntó Stephanie. Bueno, necesitaré hacer algunas llamadas hoy, checar esos programas de beneficios, tal vez visitar algunas de estas comunidades para ver qué hay disponible. Por supuesto, dijo Jacob, tómate todo el tiempo que necesites hoy. Digo, sabemos que esta es una gran decisión. Miré mi reloj, 8:45. Peter ya estaría en su oficina, probablemente preguntándose cómo iba mi conversación. En realidad, debería empezar a hacer esas llamadas de inmediato, solicitudes sensibles al tiempo, ya saben. Absolutamente, dijo Stephanie. Usa el teléfono de la casa si necesitas hacer llamadas de larga distancia. Me levanté de la mesa, reuniendo mi dignidad a mi alrededor como una armadura. Gracias a ambos por el desayuno y por ser tan comprensivos sobre lo de anoche. Jacob se levantó también. Mamá, realmente sentimos cómo pasó todo eso. Nunca debimos dejar que escalara así. Tienen razón, dije. No debieron. Me dirigí hacia la sala para tomar mi bolsa. Ambos me seguían con expresiones de expectativa esperanzada. Oh, una cosa más, dije casualmente, volteando hacia ellos. Espero no haberlos preocupado demasiado al no venir a casa anoche. Sé que deben haber estado preocupados sobre dónde me estaba quedando. Estábamos preocupados, dijo Jacob. ¿A dónde fuiste al final? Sonreí dulcemente. Me quedé con una vecina. Gente encantadora. El esposo trabaja en el centro en administración en algún lado. Muy exitoso por lo que puedo ver. Los dejé preguntándose sobre eso, mientras subía las escaleras para reunir mis pensamientos y hacer algunas llamadas. La fase 1 de mi plan estaba completa.
Ahora sabía exactamente cuán desesperados estaban por deshacerse de mí, exactamente cuán dispuestos estaban a mentir sobre su situación financiera y exactamente cuán poco valoraban mis contribuciones a su hogar. La fase 2 iba a ser mucho más interesante. Saqué la tarjeta de Peter de mi bolsillo y tomé mi teléfono. Peter contestó al primer timbre. ¿Cómo te fue? Incluso mejor de lo que esperábamos, dije en voz baja, cerrando la puerta de la habitación de invitados detrás de mí. ¿Quieren que me vaya para fin de mes? ¿Ya han estado buscando instalaciones de vida asistida para mí? Y Jacob me acaba de decir que está siendo considerado para un ascenso a supervisor de departamento. ¿Un ascenso? La risa de Peter fue aguda. Margaret, estoy viendo una carta de despido que redacté ayer. La revisión de desempeño de Jacob está programada para esta tarde y no va a ser una conversación agradable. También mencionaron que Jacob ha estado tomando proyectos extra y más responsabilidades. La única responsabilidad extra que tiene Jacob ahora mismo es explicarle a recursos humanos por qué mintió sobre tus gastos médicos para robar $5,000 de la compañía. Miré por la ventana de la habitación de invitados hacia mi carro en la entrada de Jacob. Peter, están planeando algo. Esto no es solo sobre quererme fuera de la casa. Claramente han estado trabajando en este plan por semanas. ¿Qué te hace decir eso? Ya investigaron lugares de vida asistida, tienen plazos específicos y están demasiado preparados con respuestas sobre finanzas y beneficios. Además, Stephanie mencionó ver folletos y visitar instalaciones. No haces ese nivel de investigación de la noche a la mañana. Peter se quedó callado por un momento. Margaret, ¿qué dijeron sobre el dinero? ¿Están ofreciendo ayudar a pagar por este arreglo de vida asistida? Dijeron que ayudarían con el costo mensual de $3,000 una vez que Jacob obtenga su ascenso, pero también parecían muy interesados en qué recursos podría tener yo disponibles. ¿Recursos? Mencioné que podría tener acceso a algunos beneficios y programas de asistencia, y ambos se pusieron muy atentos muy rápido. Margaret, quiero que intentes algo. Diles que has sido aprobada para algún tipo de asistencia de vivienda, pero necesitas documentación de tus gastos de vida actuales para completar la solicitud. ¿Qué tipo de documentación? Pagos de hipoteca, facturas de servicios, costos de comida. Diles que necesitas mostrar exactamente cuánto estás contribuyendo actualmente a los gastos del hogar. Entendí de inmediato. ¿Quieres ver si admiten cuánto dinero les he estado dando? Exactamente. Si están alegando dificultades financieras mientras toman contribuciones sustanciales de ti, eso es relevante para la situación laboral de Jacob. ¿Cómo es relevante? La voz de Peter se puso más seria. Porque si Jacob está recibiendo apoyo financiero significativo de miembros de la familia mientras afirma que necesita adelantos de salario para emergencias médicas, eso sugiere un patrón de deshonestidad financiera que va más allá de solo una solicitud fraudulenta. No lo había pensado de esa manera, pero tenía sentido. Jacob había estado tomando dinero de mí cada mes mientras lloraba pobreza ante su jefe. Hay algo más, dije. Creo que podrían estar planeando unas vacaciones. Helen mencionó escuchar a Stephanie hablar sobre Hawái. ¿Cuándo? Marzo, según Helen. Vuelos en primera clase y un resort de lujo. Peter se quedó callado por un largo momento. Margaret, unas vacaciones así costarían al menos $10,000, probablemente más. $10,000 mientras me piden adelantos y me dicen que no pueden permitirse dejarme vivir aquí. Creo que necesitamos acelerar nuestro cronograma, dijo Peter. ¿Puedes averiguar más sobre estas vacaciones? ¿Fechas, costos, cómo planean pagarlo? Puedo intentarlo. ¿Qué pasa con la situación laboral de Jacob? Estoy moviendo su revisión a las 11 de esta mañana. Quiero confrontarlo sobre el adelanto de salario antes de que tenga tiempo de preparar más mentiras. Miré mi reloj. 9:15. Entonces, en menos de 2 horas, Jacob va a descubrir que su jefe sabe que cometió fraude. Va a descubrir que su jefe sabe que mintió sobre tus gastos médicos. Sí. Lo que no sabrá inmediatamente es que la hermana de su jefe es la vecina que te acogió anoche. Las piezas estaban cayendo en su lugar hermosamente. Jacob pasaría la mañana pensando que tenía la situación de vivienda de su madre bajo control, solo para descubrir que su vida profesional se estaba desmoronando.
Y para cuando llegara a casa esta noche, estaría enfrentando una conversación muy diferente a la que esperaba. Peter, ¿qué pasa si intenta culparme a mí? ¿Qué tal si afirma que yo sabía sobre el adelanto de salario y lo aprobé? ¿Tienes alguna documentación que muestre que no has tenido gastos médicos? Sí, tengo estados de cuenta del seguro que se remontan a un año que muestran reclamos mínimos, solo chequeos de rutina y mi receta para la presión arterial. Perfecto, tráelos contigo cuando regreses a la casa de Helen. Quiero copiarlos antes de mi reunión con Jacob. ¿Debería decirle a Helen lo que está pasando? Helen ya lo sabe. Ella es la que sugirió que aceleráramos el cronograma. Ella también es la que recordó que Stephanie estaba hablando de mejoras vacacionales y paquetes de spa, no solo alojamiento básico de resort. ¿Mejoras y paquetes de spa? Los gastos estaban subiendo aún más. Margaret, quiero que hagas algo más hoy. ¿Qué? Quiero que actúes como si estuvieras considerando seriamente su plan de vida asistida. Pídeles que te lleven a ver instalaciones. Ve qué tan ansiosos están por acelerar el proceso. ¿Crees que intentarán apresurarme a algo? Creo que están más desesperados de lo que están dejando ver. Si Jacob sabe que está en problemas en el trabajo, incluso subconscientemente, podría estar presionando más fuerte para resolver lo que ve como otros drenajes financieros. Drenajes financieros, como su madre, que había estado contribuyendo a los gastos de su hogar durante 8 meses. Te llamaré después de visitar algunas instalaciones, dije. ¿A qué hora es la reunión de Jacob? 11. Te llamaré tan pronto como termine. Colgué y me senté en el borde de la cama de invitados mirando a la alegre habitación de Helen con su papel tapiz floral y fotografías de nietos. Hace 12 horas había sido una mujer sin hogar en camisón, dependiente de la caridad de mi hijo y sujeta a sus caprichos. Ahora era una estratega, con información privilegiada y aliados poderosos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Stephanie. ¿Cómo van esas llamadas? ¿Alguna buena noticia sobre beneficios? Escribí de vuelta. Muy prometedor. Deberías saber más esta tarde. Su respuesta llegó de inmediato. Maravilloso. Déjanos saber si necesitas ayuda con el papeleo o las solicitudes. Sonreí pensando en el papeleo con el que Jacob iba a estar lidiando en aproximadamente 1 hora. Archivos de personal, documentación de fraude de seguros, cartas de despido. Otro mensaje llegó. Jacob sugirió que podríamos llevarte a ver un par de lugares hoy si te interesa, para que te des una idea de lo que hay disponible. Estaban ansiosos, muy ansiosos. Eso sería genial, respondí. Me encantaría ver Sunset Manor y tal vez 1 o 2 más. Perfecto. Podemos irnos cuando estés lista. Miré mi reloj de nuevo. 9:25. El día de trabajo de Jacob estaba a punto de volverse muy interesante, pero él no lo sabía todavía. Mientras tanto, yo estaba a punto de pasar la mañana recorriendo instalaciones de vida asistida con 2 personas que no tenían idea de que su castillo de naipes financiero estaba a punto de colapsar. Reuní mi papeleo del seguro de mi bolsa y bajé las escaleras. La fase 2 del plan estaba a punto de comenzar y estaba descubriendo que tenía bastante talento para el pensamiento estratégico. Después de 30 años de manejar adolescentes difíciles y navegar la política del distrito escolar, lidiar con adultos manipuladores estaba resultando ser notablemente similar. La diferencia principal era que esta vez lo que estaba en juego era personal y yo estaba altamente motivada para ganar. La venganza del invierno, una historia de justicia servida fría. Parte 2. A las 11 en punto, mientras estaba parada en el vestíbulo de Sunset Manor, fingiendo estar impresionada por su sala de manualidades, el teléfono de Jacob sonó. Él miró el identificador de llamadas y su cara se puso pálida. «Es mi jefe», le dijo a Stephanie, con voz tensa. «Necesito contestar esto». Se alejó de nosotros caminando hacia el estacionamiento, mientras yo continuaba mi actuación digna de un Oscar, examinando horarios de actividades con el director de la instalación. Pero estaba observando a Jacob a través de la ventana, y lo que vi fue el mundo de un hombre desmoronándose en tiempo real. Su postura cambió primero,
hombros encorvados hacia adelante como si se preparara para el impacto. Luego, su mano libre fue a su frente, el gesto universal de alguien recibiendo muy malas noticias. Para cuando colgó, su cara había pasado de pálida a gris. ¿Todo bien?, preguntó Stephanie cuando regresó, aunque claramente ya sabía que no lo estaba. Tengo que ir al trabajo ahora mismo. ¿Hay algún tipo de reunión de emergencia? ¿Reunión de emergencia? Casi sentí lástima por él. Casi. ¿No puede esperar? La voz de Stephanie tenía un borde de pánico. Estamos en medio de ayudar a tu madre a encontrar un lugar para vivir. Jacob me miró y por primera vez en todo el día vi miedo genuino en sus ojos. Mamá, realmente lo siento, pero esto no puede esperar. ¿Podemos continuar el recorrido más tarde? Por supuesto, cariño. El trabajo es primero. Mantuve mi voz perfectamente comprensiva mientras por dentro estaba prácticamente brillando. ¿Está todo bien? ¿Todo? ¿Te ves preocupado? Estoy seguro de que no es nada serio, probablemente solo algún asunto de papeleo que necesita aclararse. ¿Asunto de papeleo? Bueno, esa era una forma de describir cargos de fraude. El viaje de regreso a su casa fue tenso. Jacob agarraba el volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad, mientras Stephanie lo bombardeaba con preguntas que él claramente no podía responder. ¿Qué tipo de reunión de emergencia ocurre con tan poca anticipación? No lo sé, Steph. ¿Hiciste algo malo? No creo. Bueno, ¿qué dijo tu jefe exactamente? Dijo que había algunas discrepancias en mi archivo de personal que necesitaban atención inmediata. ¿Discrepancias? Peter estaba manejando esto perfectamente. Cuando nos estacionamos en su entrada, las manos de Jacob estaban temblando mientras apagaba el motor. «Mejor me cambio a un traje», murmuró, dirigiéndose a la casa como un hombre caminando hacia su ejecución. «Margaret», dijo Stephanie, agarrando mi brazo antes de que pudiera seguirlo. «¿Qué pensaste de Sunset Manor?» Su desesperación era casi palpable. Incluso con Jacob claramente en crisis, ella todavía estaba enfocada en sacarme de su casa. «Fue encantador», dije. «Muy limpio, buena seguridad, buenas amenidades». «Entonces, ¿estarías interesada en aplicar?» «Creo que sí, aunque me gustaría ver unos cuantos lugares más antes de tomar una decisión». La sonrisa de Stephanie era forzada. «Por supuesto, queremos que encuentres el ajuste perfecto». Dentro de la casa, podíamos escuchar a Jacob arriba abriendo y cerrando cajones frenéticamente, probablemente buscando su mejor corbata, la que había usado para entrevistas de trabajo antes de obtener su puesto en Industrias Hartwell. La ironía era perfecta. «Stephanie», dije con cuidado, «¿Jacob está bajo mucha presión en el trabajo últimamente? Parece más estresado de lo usual». Ella dudó y pude verla sopesando cuánto revelar. «Ha estado trabajando muy duro para este ascenso. A veces eso significa caminar una línea fina entre ser ambicioso y ser demasiado insistente». «Demasiado insistente». Esa era una forma interesante de describir mentir para robar dinero. ¿Ha mencionado alguna preocupación específica sobre su seguridad laboral? ¿Por qué preguntarías eso? Bueno, parece muy ansioso por esta reunión, y ambos parecen ansiosos por hacer cambios en nuestra situación de vivienda rápidamente. Solo quiero asegurarme de no estar sumando a ningún estrés financiero que puedan tener. La risa de Stephanie fue forzada. «Oh, no, estamos bien, financieramente. De hecho, hemos estado planeando una pequeña escapada para marzo. Hawái. Hemos estado ahorrando durante meses». Ahorrando durante meses mientras tomaban dinero de mí y robaban del empleador de Jacob. Hawái suena maravilloso, muy caro sin embargo. Bueno, conseguimos una buena oferta a través del programa de viajes de la compañía de Jacob. Jacob apareció en la cima de las escaleras, vestido en su traje azul marino y luciendo como si se dirigiera a un funeral en lugar de una reunión. «Tengo que irme», gritó hacia abajo. «Probablemente estaré allá unas horas». «Llámame cuando termines», le gritó Stephanie. «Déjame saber cómo va». Él asintió y se dirigió al garage, dejándonos solas en una casa que de repente se sentía mucho más grande y silenciosa. «¿Más café?», preguntó Stephanie, pero podía notar que su mente estaba en otra parte. «En realidad creo que descansaré un poco». La mañana fue más agotadora de lo que esperaba.
Subí a la habitación de invitados, cerré la puerta e inmediatamente llamé a Helen. «Acaba de irse a su reunión», dije en voz baja. Parecía que iba a vomitar. Peter me llamó hace 20 minutos. Aparentemente, Jacob intentó reprogramar la reunión 3 veces en 10 minutos, alegando que tenía emergencias familiares, citas médicas, cualquier cosa para evitar ir. Peter no lo dejó reprogramar. Le dijo que cuanto más esperara, más seria se volvería la situación. Eso hizo que Jacob se moviera. Miré por la ventana y vi el carro de Jacob desaparecer calle abajo. «Helen, Stephanie me acaba de decir que están planeando unas vacaciones a Hawái en marzo. Dijo que consiguieron una oferta a través del programa de viajes de la compañía de Jacob». «¿Programa de viajes de su compañía? ¿Eso es lo que dijo?» Helen se quedó callada por un momento. «Margaret, Industrias Hardwell no tiene un programa de viajes». «Por supuesto que no lo tienen». «Entonces, ¿ella está mintiendo sobre cómo están pagando estas vacaciones? ¿O mintiendo? ¿O Jacob le ha estado mintiendo a ella sobre de dónde viene el dinero?» Pensé en eso. Dado lo que había aprendido sobre el carácter de Jacob en las últimas 24 horas, ambas opciones parecían igualmente probables. «Helen, ¿qué pasa si alguien usa una tarjeta de crédito de la compañía para gastos personales?» «Eso sería malversación de fondos. ¿Por qué?» Solo preguntándome si los problemas financieros de Jacob podrían ser más grandes de lo que pensábamos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Stephanie, Margaret, sé que hoy ha sido abrumador con los recorridos de la casa y el estrés laboral de Jacob. ¿Te gustaría que nos prepare algo de almuerzo? Podríamos hablar más sobre tus opciones de vivienda». Ella seguía presionando. Incluso con su esposo potencialmente perdiendo su trabajo, ella seguía enfocada en sacarme de la casa. Escribí de vuelta. «Eso sería agradable. Bajaré en unos minutos». «Tómate tu tiempo. Estoy haciendo tu sopa favorita». ¿Mi sopa favorita? No tenía una sopa favorita que Stephanie supiera hacer, pero tenía curiosidad por ver qué se le ocurriría. Llamé a Helen de nuevo. «Voy a bajar a almorzar con Stephanie y ver qué otras mentiras me cuenta. ¿Cuándo crees que terminará la reunión de Peter con Jacob?» «Podría ser en cualquier momento entre 1 hora y 3 horas, dependiendo de cuánto Jacob intente negar y cuánta evidencia presente Peter». «Y entonces Jacob viene a casa a enfrentar a su madre, sin saber que su madre pasó anoche con su jefe y la hermana de su jefe». Me miré en el espejo de la habitación de invitados, arreglando el vestido prestado de Helen y revisando mi cabello. Hace 12 horas había estado encerrada en la nieve. Ahora estaba a punto de almorzar con mi nuera mientras su esposo le explicaba a su jefe por qué había cometido fraude. «Helen, creo que estoy empezando a disfrutar esto». «Bien». «Ya era hora de que te dieras cuenta de lo fuerte que eres». Bajé las escaleras para descubrir qué historia creativa me contaría Stephanie a continuación, y para continuar mi actuación como la madre agradecida y dependiente que no sabía que su mundo entero estaba a punto de cambiar, porque el mundo de Jacob definitivamente estaba a punto de cambiar. Y Stephanie iba a descubrir que su castillo de naipes financiero estaba construido sobre un terreno mucho más inestable de lo que se daban cuenta. Pero primero iba a averiguar exactamente qué tan profundo iba realmente su engaño. La sopa resultó ser de tomate Campbell's de lata, que Stephanie sirvió con un gesto teatral como si la hubiera estado cocinando a fuego lento toda la mañana. «Tu favorita», anunció, aunque nunca había expresado ningún cariño particular por la sopa de tomate. Pero sonreí y le agradecí, interpretando mi papel perfectamente. «Stephanie, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Se acomodó frente a mí en la mesa de la cocina con su propio tazón. «¿Cuánto tiempo llevan tú y Jacob planeando este viaje a Hawái?» Ella se iluminó de inmediato. «Oh, meses. Va a ser nuestra segunda luna de miel. No hemos tenido unas vacaciones reales desde que nació Emma». «Debe ser caro, especialmente con el ascenso todavía en el aire». «Bueno, hemos estado ahorrando y como dije, Jacob consiguió una gran oferta a través del trabajo. Además, pensamos que si el ascenso se concreta, estaremos en una posición financiera mucho mejor de todos modos».
Asentí pensativamente. Es inteligente planear con anticipación, y supongo que conmigo mudándome a vida asistida tendrán más flexibilidad en su presupuesto. Algo parpadeó en su cara. ¿A qué te refieres? Bueno, no tendrán los costos extra de despensa, uso de servicios, ese tipo de cosas. Probablemente suma. Stephanie revolvió su sopa sin comerla. Supongo que sí. ¿Cuánto dirías que cuesta mi vida aquí por mes? Solo aproximadamente. Ella se quedó callada por un largo momento. Margaret, tú contribuyes a los gastos, no te estamos cargando financieramente. Lo sé, pero estoy segura de que hay costos adicionales en los que no pienso. Comida, calefacción, uso de agua. Odiaría pensar que he sido una carga sin darme cuenta. No eres una carga. Pero todavía no había respondido mi pregunta. Stephanie, mencioné esta mañana que podría calificar para algunos programas de asistencia de vivienda. Uno de los requisitos es documentar mis gastos de vida actuales. ¿Podrías ayudarme a juntar esos números? Ella dejó su cuchara. ¿Qué tipo de números? Lo que contribuyo al hogar versus cuáles son mis costos reales. El programa quiere ver si hay una brecha que necesite llenarse. Podía prácticamente ver su mente trabajando. Si afirmaba que mis gastos de vida eran altos, justificaría sacarme de la casa, pero si afirmaba que eran bajos, contradiría su historia sobre la presión financiera. Realmente no llevo registro de ese tipo de detalles, dijo finalmente. Jacob podría saber, él siempre ha sido bueno con los números. Jacob tiene mucho en su mente ahora mismo con el trabajo. Hablando del trabajo de Jacob, mencionaste que ha estado bajo presión últimamente. ¿Te ha estado hablando sobre problemas específicos? La incomodidad de Stephanie se estaba volviendo más obvia por minuto. Realmente no le gusta traer el estrés del trabajo a casa. Eso es admirable, sin embargo. A veces, cuando la gente está preocupada por la seguridad laboral, empiezan a hacer cambios en casa para prepararse para diferentes escenarios. Ella levantó la vista bruscamente. ¿A qué te refieres? Oh, solo cosas como reducir gastos, ajustar arreglos de vivienda, asegurarse de tener flexibilidad financiera en caso de que algo cambie. El trabajo de Jacob es seguro, el ascenso está prácticamente garantizado. Era fascinante cuán confiadamente podía decir algo que era completamente falso. Mi teléfono sonó. El número de Helen. Disculpa, debería contestar esto. Me fui a la sala. Hola, Margaret. Peter acaba de llamar. La reunión terminó ya. Jacob confesó todo dentro de los primeros 20 minutos. Aparentemente, una vez que Peter empezó a mostrarle la evidencia, se quebró completamente. ¿Qué confesó? La emergencia médica falsa, el fraude del adelanto de salario y, escucha esto, también admitió usar recursos de la compañía para proyectos personales, incluyendo investigar paquetes vacacionales en tiempo de la compañía. Entonces, había estado usando recursos del trabajo para planear el viaje a Hawái. ¿Qué pasa ahora? Peter le dio dos opciones. Opción 1. Despido inmediato, pago total del adelanto de salario y remisión a las autoridades por cargos de fraude. Y opción 2. Renuncia, con una referencia neutral, plan de pago para el adelanto de salario y sin cargos criminales. ¿Cuál eligió? Lo está pensando. Peter le dio hasta las 5 para decidir. Miré mi reloj, 2:15. Jacob tenía menos de 3 horas para decidir entre ser despedido por fraude o renunciar en desgracia. Helen, ¿Stephanie sabe algo de esto todavía? No, a menos que Jacob la haya llamado desde la oficina de Peter, lo cual no hizo. Peter estuvo con él todo el tiempo. Así que ella está arriba haciendo planes de almuerzo mientras su esposo está decidiendo entre cargos criminales y desempleo. Exactamente. Margaret, hay algo más. Peter le preguntó a Jacob directamente sobre su situación financiera en casa. Específicamente, le preguntó si Jacob estaba recibiendo apoyo financiero de miembros de la familia mientras alegaba dificultades en el trabajo. Mi estómago se apretó. ¿Qué dijo Jacob? Admitió. Has estado contribuyendo significativamente a los gastos del hogar durante meses. También admitió que la presión financiera bajo la que ha estado era en parte porque ha estado planeando compras caras mientras mantenía un estilo de vida que su salario no podía realmente soportar.
¿Compras caras como vacaciones hawaianas? Peter documentó todo esto, cada palabra. Margaret, Jacob esencialmente confesó que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades mientras tomaba dinero tanto de ti como de su empleador bajo falsas pretensiones. Miré hacia la cocina donde Stephanie probablemente seguía esperando que yo regresara y continuara nuestra conversación sobre mis gastos de vida. ¿Qué debería decirle a ella? Nada todavía. Deja que llegue a casa y se lo diga a él mismo. Pero Margaret, necesitas estar preparada. Cuando Jacob llegue a casa, va a estar desesperado. La gente hace cosas impredecibles cuando está acorralada. ¿Crees que podría intentar culparme a mí? Creo que podría intentar cualquier cosa. Pero aquí está la cosa. Tú ahora tienes toda la ventaja. Peter tiene documentación de la confesión de Jacob. Tú tienes pruebas de que han estado planeando mudarte mientras tomaban tu dinero. Y tienes una vecina que fue testigo de cómo te encerraban afuera en una tormenta de nieve. Entonces, ¿qué hago? Esperas, deja que Jacob llegue a casa y le explique a su esposa por qué sus vacaciones a Hawái acaban de ser canceladas y por qué su hipoteca está a punto de volverse mucho más difícil de pagar. Luego decides qué tipo de relación quieres con ellos en el futuro. Colgué y regresé a la cocina donde Stephanie seguía sentada con su sopa intacta. ¿Todo bien?, preguntó. Solo una vecina, revisando cómo estaba después de anoche. Estaba preocupada. «Eso es lindo. ¿Qué vecina?» Sonreí. «La señora Patterson. Es muy dulce». Stephanie asintió distraídamente. «Margaret, estaba pensando mientras estabas en el teléfono. Tal vez deberíamos mirar un par de lugares más de vida asistida esta semana, solo para darte un buen rango de opciones». Todavía presionando. Incluso ahora, ella seguía tratando de acelerar mi partida. Eso suena como una buena idea, aunque supongo que mucho depende de lo que Jacob aprenda sobre su situación de ascenso. ¿A qué te refieres? Bueno, si el ascenso no se concreta, podrías necesitar reconsiderar el cronograma para mi mudanza. La vida asistida es cara y no querría que se sobreextendan financieramente solo para ayudarme. La sonrisa de Stephanie era tensa. Haremos que funcione de cualquier manera. Son ambos tan generosos. Espero que Jacob sepa lo afortunado que es. Creo que todos somos afortunados de tenernos el uno al otro. Terminé mi sopa y llevé mi tazón al fregadero, pensando sobre la suerte y la familia, y la diferencia entre ser generoso y ser usado. En aproximadamente 3 horas, Jacob iba a cruzar esa puerta principal con noticias que lo cambiarían todo, y Stephanie iba a descubrir que toda su cuidadosa planificación para mi partida se había basado en circunstancias que ya no existían. Pero primero iba a disfrutar viéndola continuar planeando para un futuro que nunca iba a suceder. Después de todo, hay algo profundamente satisfactorio en saber el final cuando todos los demás todavía están leyendo la mitad de la historia. Jacob no llegó a casa a las 5, ni a las 6, ni a las 7. Para las 8 p.m., Stephanie caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado, revisando su teléfono cada 30 segundos y saltando cada vez que escuchaba un carro a la distancia. «Esto no es propio de él», repetía. «Siempre llama si va a llegar tarde». Yo estaba sentada en su sofá, supuestamente leyendo una revista, pero en realidad observándola desmoronarse con fascinación clínica. Había intentado llamar a Jacob 6 veces en la última hora, cada llamada yéndose directo al correo de voz. Tal vez su reunión se alargó, sugerí servicialmente. ¿Qué tipo de reunión dura 9 horas? El tipo donde tu esposo tiene que elegir entre cargos de fraude criminal y renuncia voluntaria, pensé. ¿Deberíamos llamar a la oficina?, preguntó Stephanie. ¿Qué tal si algo le pasó? Estoy segura de que está bien. Jacob siempre ha sido responsable sobre cuidarse a sí mismo. Responsable. Eso era generoso considerando su historial reciente. A las 8:30, puertas de carro se cerraron en la entrada. Stephanie corrió a la ventana, luego se congeló. No está solo, hay alguien con él. Me uní a ella en la ventana. Jacob caminaba por la entrada con otro hombre, ambos luciendo como si hubieran pasado el día en un funeral. El otro hombre era alto, bien vestido, y se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. «¿Quién crees que es?», susurró Stephanie.
Yo tenía una idea bastante buena, pero mantuve mi expresión desconcertada. Tal vez alguien del trabajo. La puerta principal se abrió y la voz de Jacob llegó a la sala. Steph, mamá, necesitamos hablar. Nos reunimos en la sala donde Jacob presentó a su acompañante como el señor Richardson del departamento legal de la compañía. El señor Richardson tenía la cara de póker de alguien que ha entregado malas noticias muchas veces antes. Le pedí al señor Richardson que viniera conmigo porque hay algunas implicaciones legales en lo que necesito decirles, comenzó Jacob con voz temblorosa. Stephanie se hundió en su silla. ¿Implicaciones legales? Mamá, Stephanie, necesito decirles a ambas algo y necesito que me dejen terminar antes de hacer preguntas. Asentí alentadoramente, aunque por dentro estaba pensando que esto iba a ser mejor que cualquier drama de televisión. Ya no estoy empleado en Industrias Hardwell. A partir de esta tarde presenté mi renuncia. La cara de Stephanie se puso blanca. ¿Qué, Jacob? ¿Qué pasó? Hubo algunas irregularidades en mi archivo de personal, irregularidades financieras. El señor Richardson habló por primera vez. El señor Wells obtuvo un adelanto de salario bajo falsas pretensiones. Específicamente, afirmó que el adelanto era necesario para gastos médicos de emergencia para su madre. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Arreglé mi expresión en confusión y preocupación. ¿Gastos médicos? Jacob, ¿qué gastos médicos? Jacob no podía mirarme a los ojos. Les dije que necesitaba cirugía de corazón y que el seguro no cubriría todos los costos. ¿Cirugía de corazón? Mi voz se elevó perfectamente. Jacob, no he necesitado ninguna cirugía. No tengo problemas del corazón. Lo sé, mamá, lo sé. Mentí. Stephanie lo estaba mirando como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Mintiste para robar dinero de tu empleador? No fue robar. Exactamente. Estaba planeando pagarlo. El señor Richardson se aclaró la garganta. El adelanto fue por $5,000. El señor Wells no ha hecho pagos hacia el reembolso en las 6 semanas desde que recibió los fondos. $5,000 que no tenían mientras planeaban vacaciones hawaianas e intentaban que me mudara a una vivienda cara para adultos mayores. Jacob, dije en voz baja, ¿a dónde se fue ese dinero? Gastos de vida, facturas, el pago de la hipoteca el mes pasado cuando me quedé corto. Stephanie estaba haciendo las matemáticas en su cabeza y pude ver el momento en que se dio cuenta de las implicaciones. El viaje a Hawái, susurró. «Podemos cancelar eso», dijo Jacob rápidamente. «Ya empecé a investigar las políticas de cancelación». «Los depósitos no son reembolsables», dijo Stephanie. «Pusimos $3,000 la semana pasada». El señor Richardson hizo una nota en su libreta legal. «Señor Wells, como discutimos esta tarde, tiene 30 días para comenzar el reembolso del adelanto. La compañía ha acordado no perseguir cargos criminales siempre que cumpla con el calendario de pagos». «¿Qué pasa si no puede hacer los pagos?», preguntó Stephanie. «Entonces el asunto será referido a las autoridades para su procesamiento». La habitación quedó en silencio excepto por el tic-tac de su reloj de pared antiguo. Jacob parecía haber envejecido 10 años en un día, y Stephanie seguía abriendo y cerrando la boca como si no pudiera encontrar palabras. «Hay algo más», dijo Jacob finalmente. «¿Algo más? Por supuesto que había. Mi renuncia significa que perderemos nuestro seguro de salud a fin de mes, y obviamente el ascenso que mencioné no está sucediendo». Stephanie se levantó abruptamente. «Necesito un poco de aire». Salió de la habitación y unos segundos después escuchamos la puerta trasera azotarse. El señor Richardson reunió sus papeles. «Señor Wells, tiene mi tarjeta. El primer pago vence en 30 días. Sugeriría que empiece a buscar empleo inmediatamente». Después de que se fue, Jacob se desplomó en su silla como si todo el aire se hubiera salido de él. «Mamá, lo siento. Siento tanto todo esto. Jacob, ayúdame a entender algo. Tomaste $5,000 mintiendo sobre mis facturas médicas, pero también has estado hablando de un ascenso y planeando vacaciones caras. ¿De dónde pensabas que iba a salir el dinero para todo eso?» Se pasó las manos por el cabello. «Pensé que el ascenso iba a suceder. Pensé que podría pagar el adelanto y todo saldría bien.
Pero no estabas realmente siendo considerado para un ascenso, ¿verdad? Él levantó la vista bruscamente. ¿Cómo supiste eso? Pregunta interesante. No lo sabía, Jacob. Estoy preguntando. No estaba siendo considerado para un ascenso. En realidad estaba en problemas por mal desempeño. Probablemente iba a ser despedido de todos modos. Entonces, la historia que me contaste esta mañana sobre tomar responsabilidades extra fue una mentira también. Todo lo que te dije esta mañana fue una mentira. Su voz se quebró. Mamá, no sé cómo arreglar esto. Me levanté, mirando hacia abajo a mi hijo, quien estaba sentado en su cara sala, rodeado por las trampas de un estilo de vida que no podía permitirse, pagado con dinero que había robado y contribuciones de una madre a la que había dejado afuera en una tormenta de nieve. Jacob, tengo una pregunta más para ti. ¿Qué? Cuando me dejaste afuera anoche, ¿estabas planeando usar eso como justificación para mudarme a vida asistida? ¿Hacer parecer que me estaba volviendo difícil y no podía vivir independientemente? Su silencio fue respuesta suficiente. Ya veo. Recogí mi bolsa de la mesa auxiliar. Voy a quedarme con una amiga esta noche. Podemos continuar esta conversación cuando hayas tenido tiempo de pensar en qué tipo de relación quieres tener conmigo en el futuro. Mamá, ¿a dónde vas? ¿Qué amiga? Hice una pausa en la entrada de la sala. Alguien que no deja a los miembros de su familia afuera en tormentas de nieve y luego miente sobre sus facturas médicas para robar dinero. Mamá, por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Jacob, por primera vez en meses voy a dormir en un lugar donde me siento bienvenida y segura. Sugiero que pases esta noche averiguando cómo explicarle a tu esposa por qué su planificación financiera se basó en fraude y fantasía. Lo dejé sentado solo en su sala, probablemente calculando cómo iba a hacer los pagos de la hipoteca sin trabajo, sin dinero robado y sin las contribuciones financieras de su madre. Afuera, podía ver a Stephanie en el patio trasero sentada en su terraza en el aire frío de febrero, probablemente haciendo los mismos cálculos. Pero ya no estaba preocupada por ninguno de los dos. Estaba caminando a través del jardín cubierto de nieve hacia la cálida y acogedora casa de Helen Patterson, donde la gente decía la verdad y trataba a los miembros de la familia con respeto. Y mañana iba a decidir exactamente cómo se vería mi vida en el futuro. Por primera vez en meses, todas las elecciones iban a ser mías. Me desperté el jueves por la mañana en la cama de invitados de Helen con el sonido de golpes frenéticos. No en la casa de al lado esta vez, sino en la puerta principal de Helen. A través de la ventana, podía ver a Stephanie en el porche a las 7 a.m., todavía usando la ropa de ayer y luciendo como si no hubiera dormido. Helen apareció en mi puerta con café y una expresión sombría. Ha estado allá afuera por 10 minutos. ¿Debería dejarla entrar? Veamos qué quiere. Seguí a Helen escaleras abajo y observé a través de la ventana de la sala mientras Helen abría la puerta principal. Stephanie, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Está Margaret aquí? Necesito hablar con ella. Es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Por favor, señora Patterson. Sé que está aquí. La vi venir anoche. Helen se hizo a un lado para dejar entrar a Stephanie, y yo aparecí en la cima de las escaleras en la bata de Helen, luciendo como si me acabara de despertar. «¿Stephanie? ¿Qué pasa?» Ella me miró con ojos enrojecidos y desesperación escrita en su rostro. «Margaret, necesitamos hablar en privado». Bajé las escaleras lentamente, dejándola esperar. «Helen, ¿te importaría darnos unos minutos?» «Estaré en la cocina si necesitan algo», dijo Helen, pero su tono sugería que estaría escuchando cada palabra. Stephanie y yo nos sentamos en la sala de Helen y esperé a que ella comenzara. «Margaret, no tenía idea de nada de lo que Jacob nos dijo ayer. Te juro que no tenía idea de que le mintió a su jefe o tomó ese dinero». «Te creo». «¿Lo haces?» Jacob nos ha estado mintiendo a ambas aparentemente, aunque de formas diferentes. Stephanie se limpió los ojos con el dorso de su mano. «No sé qué vamos a hacer. No tiene trabajo. Debemos $5,000 que no tenemos y nuestro pago de hipoteca vence la próxima semana». Asentí con simpatía.
Eso suena como una situación difícil. La cosa es, continuó ella, y pude notar que estaba construyendo hacia algo. Esperábamos que pudieras ayudarnos a encontrar una solución. Aquí viene. ¿Qué tipo de solución? Bueno, mencionaste ayer que podrías calificar para programas de asistencia. Si pudieras ser aprobada para asistencia de vivienda y si pudiéramos resolver algún tipo de arreglo donde te quedaras aquí un poco más, tal vez todos podríamos ayudarnos mutuamente a pasar este bache difícil. Fascinante. Cuando pensaban que Jacob tenía un trabajo seguro y un ascenso en camino, me querían fuera inmediatamente. Ahora que enfrentaban un desastre financiero, querían que me quedara y continuara contribuyendo a sus gastos. Stephanie, ayer estabas ansiosa porque me mudara a vida asistida para fin de mes. ¿Qué cambió? Tuvo la gracia de parecer avergonzada. Me doy cuenta ahora de que estábamos siendo poco realistas sobre el cronograma y honestamente probablemente estábamos siendo injustos sobre toda la situación. ¿Injustos cómo? Deberíamos haber estado más agradecidos por tu ayuda con los gastos en lugar de tratar tus contribuciones como si fueran temporales. Deberíamos haber reconocido que nos estabas ayudando a mantener un estilo de vida que no podíamos permitirnos realmente. Finalmente. Entonces, ¿estás diciendo que necesitan mi ayuda financiera para conservar la casa? Estoy diciendo que necesitamos tiempo para averiguar cómo reestructurar todo. Jacob necesita encontrar un nuevo trabajo, necesitamos pagar ese dinero y necesitamos cancelar las vacaciones. ¿Han empezado a investigar lo de las vacaciones? La cara de Stephanie se arrugó. Los depósitos no son reembolsables, $3,000 por el desagüe. Además, deberemos tarifas de cancelación por el resto. ¿De cuánto serán las tarifas de cancelación? Probablemente otros $2,000. Entonces, habían perdido $5,000 en unas vacaciones que habían planeado mientras tomaban dinero de mí y robando del empleador de Jacob. Stephanie, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo has sabido que Jacob estaba teniendo problemas en el trabajo? Ella se quedó callada por un largo momento. Sospeché que algo andaba mal por un par de meses. Estaba estresado, reservado con las llamadas telefónicas, quedándose tarde pero sin recibir pago de horas extra. Pero cuando le pregunté al respecto, dijo que estaba trabajando duro para el ascenso. ¿Y le creíste? Quería creerle. Margaret, la verdad es que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades por más de un año. El pago de la casa, la escuela privada de Emma, el pago de mi carro, las tarjetas de crédito. Necesitábamos que el ingreso de Jacob aumentara, no que disminuyera. Entonces, cuando te contó sobre el ascenso, empezaste a planear basado en dinero que no tenías todavía. Sí, y cuando te mudaste y empezaste a ayudar con los gastos, se sintió como un respiro. Deberíamos haber sido honestos sobre cuánto necesitábamos esa ayuda, en lugar de hacerte sentir como si estuvieras imponiéndote. Miré alrededor de la cómoda sala de Helen, pensando en la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Stephanie, ¿qué exactamente me estás pidiendo que haga? Estoy preguntando si considerarías quedarte con nosotros mientras trabajamos a través de esta crisis, y estoy preguntando si estarías dispuesta a ayudarnos a reestructurar nuestras finanzas para que todos podamos vivir juntos de manera más sostenible. Ella quería acceso a mi información financiera completa para que pudieran planear alrededor de ella. ¿Y a cambio? Y a cambio tendrías un lugar estable para vivir y todos trabajaríamos juntos como una familia para superar esto. Me levanté y caminé hacia la ventana de Helen, mirando hacia la casa donde me habían dejado afuera hace solo 2 días. Stephanie me siguió. Margaret, sé que cometimos errores, grandes errores, pero somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Me volví para enfrentarla. Stephanie, las familias sí se ayudan mutuamente, pero la ayuda es voluntaria y es mutua y se basa en el respeto. Entiendo eso ahora. ¿Lo haces? Porque hace 2 días me dejaste afuera en una tormenta de nieve cuando sugerí ahorrar $20 en el recibo de luz.
Ayer estabas recorriendo instalaciones para adultos mayores para sacarme de tu casa lo más rápido posible. Hoy quieres que me quede y comparta mi información financiera para que puedas planear tu presupuesto alrededor de mis contribuciones. La cara de Stephanie se sonrojó. Sé cómo suena. ¿Cómo suena? Como si solo te quisiéramos cuando necesitamos tu dinero. Así es exactamente como suena, porque eso es exactamente lo que es. Empezó a llorar entonces, sollozos grandes y feos que sacudían todo su cuerpo. Margaret, no sé qué más hacer, vamos a perder todo. Sentí un momento de simpatía por ella, pero luego recordé estar parada en ese porche en mi camisón mientras la nieve caía a mi alrededor. Stephanie, vas a perder algunas cosas. Eso es lo que pasa cuando tomas decisiones financieras basadas en fraude y fantasía, pero no vas a perder todo. Y ciertamente no tienes derecho a mi ayuda para evitar las consecuencias de tus elecciones. Entonces, ¿no nos ayudarás? No dije eso. Dije, no te ayudaré a evitar consecuencias. Hay una diferencia. Ella me miró con esperanza desesperada. ¿A qué te refieres? Me senté de nuevo cruzando las manos en mi regazo. Me refiero a que si quieres mi ayuda, viene con condiciones reales, no la gratitud fingida que me has estado mostrando. ¿Qué condiciones? Y ahí fue cuando sonreí porque había estado pensando en esto toda la noche, que sabía exactamente lo que quería. Primero, Jacob necesita conseguir un trabajo, cualquier trabajo, no me importa si está volteando hamburguesas o acomodando estantes, pero necesita empezar a ganar dinero inmediatamente para pagar esos $5,000. Stephanie asintió frenéticamente. Segundo, necesitas vender tu carro y comprar algo que realmente puedas pagar. Pero mi carro está casi pagado. Tu pago de carro es probablemente de $400 al mes. No puedes pagar $400 al mes por un carro cuando no tienen trabajos. Ella asintió de nuevo, aunque menos entusiastamente. Tercero, Emma sale de la escuela privada inmediatamente y va a la escuela pública como millones de otros niños cuyos padres no pueden pagar matrículas caras. Su educación estará bien en la escuela pública. Enseñé en escuelas públicas por 30 años y te puedo asegurar que caro no significa automáticamente mejor. Está bien, ¿qué más? Me levanté de nuevo mirándola hacia abajo. Esas son las condiciones para que eviten perder su casa. Las condiciones para mi ayuda son diferentes. ¿Diferentes cómo? Si quieres que contribuya financieramente a tu hogar, me convierto en un socio igualitario en todas las decisiones sobre ese hogar. Decisiones de presupuesto, planificación de vacaciones, compras mayores, políticas de invitados. Todo se discute conmigo primero. Eso parece justo. Y Jacob va a terapia real con un consejero licenciado para averiguar por qué piensa que mentir y robar son formas aceptables de resolver problemas. Stephanie se quedó callada por un momento. Y si estamos de acuerdo con todo esto, entonces ¿considerarás quedarte y ayudarnos a reconstruir nuestras finanzas responsablemente? Sí, pero Stephanie, ¿sí? Si alguien en esta casa alguna vez me trata con falta de respeto de nuevo, si alguien me deja fuera o me habla como si fuera una carga, me iré ese mismo día y me llevaré mis contribuciones financieras conmigo. Ella me miró como si me estuviera viendo claramente por primera vez. Margaret, no tenía idea de que fueras tan fuerte. Tampoco yo, dije, hasta que me dieron una razón para averiguarlo. 6 meses después, me paré en mi nueva cocina haciendo café y observando a través de la ventana cómo Jacob se iba a su trabajo en la ferretería. No era la posición prestigiosa que había imaginado para sí mismo, pero era trabajo honesto que pagaba lo suficiente para cubrir su parte de los gastos del hogar y hacer pagos de su deuda a Industrias Hartwell. La cocina era más pequeña que la de la casa de Jacob y Stephanie, pero era mía. El pequeño condominio de 2 habitaciones que había comprado era perfecto para mis necesidades, con suficiente espacio para que Emma visitara los fines de semana y una habitación de invitados para las amigas que había hecho en mi nueva vida. Mi teléfono sonó mientras estaba agregando crema a mi café, el nombre de Stephanie en la pantalla.
Buenos días, contesté. Hola, Margaret. Solo quería llamarla a agradecerte de nuevo por todo lo que hiciste ayer. Ayer había sido la primera feria de ciencias de Emma en su nueva escuela pública y yo la había ayudado a armar un proyecto sobre patrones climáticos. Había ganado el segundo lugar y estaba absolutamente emocionada. Emma hizo todo el trabajo, yo solo la ayudé a organizar sus pensamientos. Aún así, estaba tan emocionada de tenerte ahí. Todos lo estábamos. Las cosas habían sido diferentes desde esa mañana en la sala de Helen hace 6 meses. No perfectas, pero diferentes. Jacob había cumplido con cada condición que puse. Había conseguido el trabajo en la ferretería en 2 semanas, comenzó sesiones de terapia y no había perdido un solo pago a Industrias Hardwell. Stephanie había vendido su carro caro y comprado un Honda usado confiable. Emma había hecho la transición a la escuela pública sin problemas académicos y había hecho nuevos amigos casi de inmediato. Pero no me había mudado de vuelta con ellos. En cambio, había usado el dinero que ahorré durante mis meses con ellos, más el capital de mi acuerdo de divorcio que había estado manejando cuidadosamente para comprar mi propio lugar. Pequeño, pero mío. ¿Cómo van las cosas con el nuevo presupuesto?, pregunté. Mejor de lo esperado, en realidad. Resulta que podemos vivir con mucho menos de lo que pensábamos. ¿Quién lo diría? Había humor en su voz ahora, algo que había faltado durante esos meses cuando habían estado viviendo por encima de sus posibilidades y mintiéndose a sí mismos sobre sus finanzas. Y Jacob parece más feliz, créelo o no, menos estresado. Creo que todo eso de mentir y tramar lo estaba carcomiendo más de lo que quería admitir. Jacob había sorprendido a todos, incluido a sí mismo, siendo bueno en el trabajo minorista. Era paciente con los clientes, conocedor de proyectos de mejoras para el hogar y ya había sido ascendido a asistente de gerente. ¿Qué hay de los planes de vacaciones?, Stephanie rió. Estamos planeando un viaje de campamento de fin de semana para el Día del Trabajo. Emma está más emocionada por asar malvaviscos de lo que nunca estuvo por Hawái. A veces los placeres simples son los mejores. Margaret, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberte quedado con nosotros? Digo, sé que te dimos todas las razones para irte, pero ¿alguna vez piensas en cómo habría sido si todos hubiéramos vivido juntos respetuosamente desde el principio? Miré alrededor de mi pequeña cocina soleada, pensando en el club de lectura al que me había unido, el trabajo voluntario que había comenzado en el centro de alfabetización, la independencia que había redescubierto. Stephanie, creo que todo salió exactamente como se suponía. Incluso la noche que Jacob me dejó afuera, especialmente esa noche. Si eso no hubiera pasado, nunca habría descubierto cuán fuerte podía ser por mi cuenta. Después de colgar, salí a mi pequeño patio para regar las plantas que había arreglado ahí. Al lado, Helen Patterson estaba trabajando en su jardín. «Buenos días, Margaret. ¿Cómo están mis vecinos favoritos?» Acabo de colgar con Stephanie. Emma ganó el segundo lugar en la Feria de Ciencias ayer. Eso es maravilloso. ¿Todavía planeas llevarla al museo el próximo fin de semana? No me lo perdería. Helen se enderezó, sacudiendo la tierra de sus guantes de jardinería. Sabes, estaba pensando en esa noche que apareciste en mi puerta en tu camisón. ¿Qué hay con eso? Estaba pensando que a veces las peores cosas que nos pasan resultan ser las mejores cosas que nos han pasado. Consideré eso mientras veía una mariposa aterrizar en mis petunias. Helen, ¿crees que habría encontrado el coraje para cambiar mi vida si Jacob no hubiera forzado el asunto? Creo que lo habrías encontrado eventualmente, pero tal vez habría tomado más tiempo. Tal vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Emma, abuela Margaret, ¿puedes enseñarme a hacer galletas con chispas de chocolate este fin de semana? Mamá dijo que tienes la mejor receta. Escribí de vuelta. Por supuesto, cariño. Haremos suficientes para que lleves algunas a casa para tus padres. Otro mensaje llegó inmediatamente. Papá quiere saber si necesitas ayuda con algo en tu condominio. Dice que te debe como 1.000.000 de favores. Sonreí pensando en cuán diferente se había vuelto nuestra dinámica familiar. Ya no era la madre dependiente viviendo de su caridad.
Era la abuela independiente que elegía mantenerse involucrada en sus vidas porque quería, no porque tenía que hacerlo. Dile a tu papá que estoy bien, pero gracias por preguntar. Te ama, abuela Margaret. Yo también te amo, Emma. Terminé de regar mis plantas y volví adentro para prepararme para mi día. Tenía un turno voluntario en el centro de alfabetización esta tarde y esta noche me reunía con mi club de lectura para discutir nuestra última selección. Mientras me vestía, pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Agradecida por cualquier pizca de inclusión, dispuesta a aceptar la falta de respeto a cambio de un lugar al cual pertenecer, convencida de que mis contribuciones financieras eran lo más valioso que tenía para ofrecer. Esa mujer se sentía como una extraña ahora. La mujer en la que me había convertido entendía que el respeto no era negociable, que el amor sin límites no era realmente amor, y que a veces la cosa más amable que puedes hacer por la gente es negarte a habilitar sus malas decisiones. Jacob y Stephanie habían aprendido a vivir dentro de sus medios porque me había negado a subsidiar su fantasía financiera. Habían aprendido a valorar mi presencia porque les había mostrado que era perfectamente capaz de vivir sin su aprobación. Y Emma estaba creciendo viendo a una abuela que era fuerte, independiente y no dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía. Mi timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la mirilla vi un camión de reparto. Paquete para Margaret Wells. Firmé por la caja y la llevé adentro, curiosa sobre qué podría ser. La dirección de remitente era de Helen. Adentro había una fotografía enmarcada de nosotros 3, Helen, Peter y yo, tomada en la fiesta de jubilación de Peter el mes pasado. Todos estábamos sonriendo, vestidos para la ocasión, luciendo como la familia improbable en la que nos habíamos convertido. Había una nota adjunta con la letra de Helen. Para la mujer que nos enseñó a todos que a veces la justicia viene disfrazada de tormenta de nieve. Con amor y admiración, Helen y Peter. Puse la fotografía en el mostrador de mi cocina donde pudiera verla mientras hacía el desayuno, pensando sobre la justicia y la familia, y la diferencia entre ser elegida y ser conformada. Hace 6 meses había sido dejada fuera de una casa donde era tolerada siempre y cuando fuera útil. Hoy estaba rodeada de gente que me valoraba por exactamente quién era. La nieve se había derretido hace meses, pero las lecciones que había aprendido durante esa fría noche de febrero todavía estaban conmigo. A veces tienes que estar dispuesto a pararte solo en el frío antes de que puedas encontrar tu camino hacia el calor real. Y a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir una vida tan buena que estás agradecida con la gente que te forzó a encontrar tu propia fuerza. Me hice un desayuno apropiado, algo con lo que nunca me había molestado cuando estaba enfocada en cuidar a todos los demás primero. Luego me senté en mi propia mesa, en mi propia cocina, en mi propio hogar y planeé mi día exactamente de la manera que quería que fuera. A los 58 años había aprendido que la independencia no se trata de no necesitar a nadie. Se trata de saber que estarás bien de cualquier manera y elegir tus relaciones desde un lugar de fuerza en lugar de miedo. Y ese conocimiento valía cada minuto que había pasado temblando en ese porche nevado, esperando a que alguien me salvara antes de darme cuenta de que podía salvarme a mí misma. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.